Detrás del consultorio y los diagnósticos hay historias que pocas veces se cuentan. En esta entrevista a profundidad nos alejamos por un momento del consultorio y las aulas para conocer el lado más humano del doctor Sixto Bogante Ledesma. El doctor es médico general y especialista en neurología, egresado de la Universidad de Costa Rica. Actualmente trabaja en el Hospital Nacional de Niños y como docente en la Facultad de Medicina de la UCR. Más allá de esta trayectoria profesional, exploraremos su infancia, su etapa universitaria y la manera en que su vocación ha moldeado su vida personal. Hoy en Quién Detrás de la Ciencia tenemos al doctor Sixto Bogante Ledesma. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, Tracy. Es para mí un honor estar esta tarde aquí compartiendo con ustedes. Muchísimas gracias. Y para empezar de una vez con unas preguntas que nos saquen de toda esta parte científica y conozcamos más de usted como persona, quisiera consultarle, si usted tuviera que definirse como un color, ¿cuál sería? Ay, está difícil. Verde. Verde, ¿por qué el verde? Porque me gusta la tranquilidad y en realidad la naturaleza es verde y pues uno ha aprendido que las cosas al natural pues como que son mejores. Ok, y bueno, a raíz de esto vamos a irnos a conocer un poco de su etapa de la infancia. Me gustaría saber, Doc, ¿cómo podría describirnos usted el lugar físico propiamente en el que creció? Bueno, yo crecí en Atenas, ¿verdad? Crecí en algo parecido a una granja. Atenas tiene un clima, digamos, de bosque tropical seco. Entonces, en verano hay mucho polvo en la tierra, ¿verdad? Y había muchos árboles de naranja que mi papá había sembrado, muchos árboles también de mango, que por todo lado había mangos y naranjas. Y en invierno llueve mucho y hay mucho barro y hay agua por todo lado. En la casa de mis papás había vacas también, y había caballos, entonces para mí era ordinario el asunto de levantarse y tener que ir a ordeñar una vaca. Y bueno, fue una infancia muy tranquila porque estábamos muy metidos en ese ambiente muy natural y poco expuestos digamos, a la parte urbana. Tal vez poniendo un color a esa infancia, uno podría decir que naranja. Naranja. Sí. ¿Y cómo estuvo conformada su familia en esta etapa de la infancia? ¿Cuántos hermanos eran? ¿Vivían con sus papás? Sí, mis dos papás son de ahí, son de Atenas, docentes los dos, maestra mi mamá y mi papá profesor de matemática. Nosotros somos 9 hermanos, yo soy el sexto. Siempre me hacen una broma, ¿verdad? De que si usted es el sexto, se llama Sixto porque es el sexto. Y bueno, a veces hago una broma también y decir, no, ¿cómo me dice eso? No soy un número, soy una persona. Pero sí, una familia grande, extensa. De mis hermanos, pues todos un poco estudiosillos, ¿verdad? Tengo 3 hermanos que son médicos también. Tengo también hermanos abogados, hermanos que son agrónomos. Pues yo creo que somos una familia bastante unida. Tenemos un carácter en general, digamos que amable, pero fuerte. Bueno, somos gente que no le gusta las cosas que consideramos injustas o fuera de lugar. Y por eso también nos ganamos algunos problemas. Ok. Y Doc, en específico con usted, cuando era niño, ¿soñaba con ser médico o cuál era esa profesión que usted decía, yo cuando sea grande quiero ser tal cosa? Yo pienso que yo de muy chiquillo quería ser físico, quería estudiar física. La matemática se me daba bastante bien, pero cuando ya llegó el colegio, mi hermana mayor hizo medicina, entonces empecé a tomarle el gusto a la medicina y a final de cuentas me decidí por esto cuando ya tuve que seleccioné medicina. Okay. Cuando usted era niño, ¿había alguna figura o personaje ficticio de animación que admirara o que le gustara mucho? Bueno, digamos que personaje ficticio, que tal vez no es tan ficticio, mi papá siempre hablaba de la abuela de él, ¿verdad? Que para efectos
digamos, de la estructuración mental, ¿verdad? Es un personaje un tanto ficticio, porque yo nunca la conocí personalmente, ni siquiera vi una foto. Pero era una mujer de mucho carácter, una mujer muy inteligente. Era curandera en el pueblo, una partera, que ayudaba a la gente a tener los chiquitos. Y enviudó muy joven. Y aún así, ¿verdad? Con las limitaciones de ese tiempo, lo que implicaba ser viuda, logró sacar adelante a una familia de muchos hijos. Era una persona muy admirable, y mi papá siempre hablaba de ella y contaba las anécdotas, la describía un poquito físicamente, y yo creo que nosotros desarrollamos mucha admiración por esa figura que nunca conocimos físicamente, pero que su manera de ser y sus actos los conocimos muy bien a través de mi papá. Bueno, qué interesante este vínculo, ¿verdad? Ahorita podemos trasladarnos un poco a la vida académica, que ciertamente comienza pues desde la infancia, y tal vez si usted nos podría contar cómo fue un poco su relación con la materia de ciencias, tanto en la escuela como en el colegio, que ya empieza a expandirse un poco más. Bueno, en la escuela yo creo que de lo que más recuerdo no es exactamente de ciencias, es de matemáticas, ¿verdad? Una vez me gané 95 en matemáticas y me puse triste. Pero en ciencias, en general las ciencias se hacían fáciles, ¿verdad? No era un asunto de cálculos complejos. En realidad se nos daba bien la ciencia, yo creo que a todos mis hermanos. En el colegio, digamos que de la ciencia lo que más me gustó fue la física, que tiene mucho que ver con matemática también. Tuve un buen profesor de química, que también me hizo tomarle gusto a la química, pero yo creo que es ya cuando entro a la universidad y empiezo a exponerme a la biología humana que me topo con la maravilla que es. Y por supuesto, entre más tiempo pasa, uno entiende mejor que lo que cree que sabe es solamente una gota de agua en un mar digamos, de biología. Y eso también es muy atractivo. Siempre hay algo que aprender, siempre hay algo que modificar, siempre hay algo que mejorar. Eso lo tienen las ciencias muy bien establecido. Yo pienso que para una persona que estudia ciencias naturales o que está en esta área, ¿verdad?, la humildad conceptual es fundamental para crecer, ¿verdad? Uno no puede creer que sabe todo, que es dueño de la verdad, ni que interpreta las cosas correctamente. Siempre tiene que estarse cuestionando qué factores puede ser que haya dejado por fuera, qué cosas tengo que reanalizar. Bueno, y a propósito de que usted ya introdujo un poquito a la universidad, en la reunión previa usted nos mencionaba la generación de acero, ¿verdad? Sí. Cerca de los años 2000 usted ingresa a la universidad, pero este proceso de adaptación para usted particularmente tuvo este momento de mudarse también para poder estudiar. ¿Cómo fue esa experiencia? Sí, nosotros pues, la primera vez que yo salí de Atenas fue para hacer un examen de Olimpiada de Física, ¿verdad? Tenía 16 años. La siguiente vez que salgo de Atenas venía a matricular los cursos de la universidad, que yo no conocía aquí nada, ¿verdad? Sabía que tenía que tomar un bus, ¿verdad?, de mi casa a aquel centro de Atenas, que tenía que tomar un bus de Atenas a San José, que tenía que caminar por la avenida central hasta que se acabara y tomar un bus que estaba ahí, ¿verdad?, y decirle al chofer que me dejara en la iglesia de San Pedro. Y ahí podía caminar a la U, ¿verdad? La primera vez llegué a Sabanilla y me perdí todo, y bueno, fue una historia vacilona, pero yo creo que a mí no se me hizo tan difícil el asunto, porque tengo hermanos y uno de mis hermanos vivía conmigo, que se llama Simón. Entonces yo salgo de mi casa, me tengo que venir para acá, estuve en el programa de residencias aquí en la universidad, pero compartía habitación con Simón.
Entonces, esa compañía, ¿verdad? Siempre fue muy importante para mí en todo el proceso de maduración, incluso de contención, que es necesario en un adolescente tardío, ¿verdad? Que sale de la casa y que va a un lugar que no conoce, con tanta diversidad de caracteres que se va a encontrar pues, a lo largo del tiempo en un ambiente universitario. Entonces, a mí me ayudó mucho que Simón estuviera a la par mía durante toda la universidad prácticamente. Bueno, y de la carrera de medicina siempre se habla de lo complicada que puede resultar, que los cursos, que los exámenes, ¿verdad? ¿Cómo fue este proceso para usted en cuanto a calificaciones, horarios, lo pesado que podían resultar los cursos? En el primer año a mí me fue muy bien. Venía del colegio, ahora con muchas expectativas sobre mi rendimiento y tal vez con un problema de que me interesaba mucho la nota. Entonces estudiaba mucho, ¿verdad? Me pasó que para un examen de química orgánica estudié muchísimo, muchísimo, muchísimo y no me gané la nota que quería. Entonces llamó a mi casa, ¿verdad? Estaba triste también. Entonces mi papá me dice, vea, si usted se ganó un 50, un 70, un 80 o un 10, es su nota, es su esfuerzo. Y usted es muy importante que aprenda a querer su esfuerzo, porque es suyo. Eso vale independientemente del número, ese es su esfuerzo. Lo importante no es la nota, es lo que usted va aprendiendo y lo que usted se esfuerce. ¿Verdad? En ese momento seguí llorando seguro, pero me sirvió mucho para el siguiente año, ¿verdad? Porque el siguiente año, que es el segundo año de medicina, es muy pesado, ¿verdad? Son jornadas de más de 12 horas presenciales en los cursos, es información muy compleja, una densidad de información enorme, es toda la introducción, ¿verdad?, a la comprensión estructural y funcional del ser humano. Las tasas de pérdidas de cursos en ese año son 80%, por ahí. Pero yo con la experiencia del año anterior, algo que me sirvió mucho es que no me centré mucho en las notas, sino que iba muy relajado, ¿verdad? Me preocupé por dormir, por no excederme y me fue muy bien en ese año y pude pasar al siguiente año que ya cuando uno pasa a hospital la cosa baja mucho en términos de exigencia, por lo menos de tiempo y de esfuerzo. Ya en retrospecto, cuando yo veo a los estudiantes de segundo año, ¿verdad?, siempre me imagino lo que están pasando y el estrés que están pasando. Y cada año procuro esforzar un poquito más en mejorar las técnicas de transmisión del conocimiento para que el estudiante no tenga tanta carga, más de la que ya de por sí tiene, ¿verdad? Ya después de que uno pasa segundo año, ya todo va como en cuesta abajo, ¿verdad? Y ya terminé la carrera y me fui por el área de neurología. ¿Y cómo inicia usted esa parte de especializarse en neurología? ¿Qué es lo que lo lleva ahí? Bueno, desde segundo año la parte de neurociencias me gustó mucho. La neuroanatomía, ¿verdad? O más bien, el sistema nervioso humano, a diferencia de los otros sistemas, es tremendamente ordenado y localizador, ¿verdad? El cerebro le habla a uno, le dice dónde están los problemas. Entonces eso para mí me atrajo mucho. Cuando ya terminé la carrera, entonces tuve una anécdota, digamos, de vida muy particular. En el San Juan de Dios, dos neurólogos, uno se pensionó y otro tuvo un accidente, se quedaron sin personal, ocupaba un médico general. Yo he hecho el examen de residencia, en ese momento no había ingresado, pero no me había ido mal. Entonces el jefe del servicio entonces me llamó y me ofreció, me dijo, ¿usted quiere venir a colaborarnos? Médico general, estaba saliendo, esto parece increíble, pero por supuesto que sí. Entonces estuve 2 años trabajando como médico general en neurología en el San Juan de Dios.
fue toda una escuela eso. Y por supuesto ya me tocó entrar a la especialidad. En la especialidad me cambiaron de hospital, estuve en el Hospital México, también una experiencia muy constructiva. Y cuando termino la especialidad, yo tengo una formación en neurología de adultos, me ofrecen trabajar en el Hospital de Niños. Yo empecé trabajando medio tiempo en el Hospital de Niños y medio tiempo en el Hospital San Juan de Dios como neurólogo. Estuve como 4 años así. Y la verdad es que me gusta más la neuropediatría, es más compleja, más variada. Y en general los niños son muy agradecidos en términos de respuesta biológica. Entonces me quedé solo en el Hospital de Niños y hasta la fecha, ahí estoy. Ahorita vamos a retomar un poquito esa parte porque es sumamente interesante cómo trabaja usted con los niños, pero ahorita tal vez hablemos un poco de esto que no conocemos detrás de un salón de clases o de alguna investigación. Cuando usted era joven, ¿cuáles eran esos pasatiempos que lo movían? Bueno, a mí me gustaba mucho jugar fútbol sala sobre todo. Era mejenguero, como dice uno, ¿verdad? Mis actividades recreativas en mi época de universitario fue fundamentalmente fútbol. Terminé y en mis primeros años de profesional también practicaba deporte. Ya después la vida se hace un poquito más compleja y entonces fui dejando un poquito esa parte. Ahora yo creo que mis actividades recreativas o lo que me genera más sensación de, digamos, de placentera, de recreación, es pensar qué puedo hacer para que las cosas estén un poquito mejor dentro del área que estoy trabajando, ¿verdad? Cuando me pongo a redactar un proyecto de investigación, eso me genera mucha sensación placentera. Sí, veo poquita tele, casi no veo tele, casi no veo películas. Sí comparto con mis hijos el tiempo que no estoy trabajando, ¿verdad? Estoy con mi familia, vivo en San Isidro de Heredia, en una montaña, ¿verdad? Entonces ese aislamiento también es beneficioso para la interacción con la familia. Claro. Y bueno, así se pasan los días. Y ahorita que usted nos introduce el tema de la familia, tal vez podría contarnos cómo fue que conoció a su esposa. Ok, sí, claro. Bueno, yo empecé a trabajar de profesor de la escuela de medicina en anatomía, justo cuando terminé en el 2006. Entonces tuve ahí varios grupos, ¿verdad? Dentro de los grupos había una generación, la primera que tuve, donde hice muy buenas amistades. Hay un colega neurólogo que se llama Gabriel Torrealba, que ahora trabaja en Estados Unidos, que es de esa generación, un gran amigo y alguien a quien admiro profundamente, es un genio. Y resulta que en esa generación estaba mi esposa, ¿verdad? Ella llegó los cursos de anatomía y esto, ¿verdad? Ella siguió con su carrera, yo seguí con mi vida, pero resulta que ella empezó a trabajar en el Hospital de Niños, más o menos coincidente con cuando yo empecé a trabajar en el Hospital de Niños. Entonces, pues, yo ya la conocía porque había tenido de alumna, pero pues empezamos a salir cuando nos topamos de nuevo en el hospital. Sí, pues nos casamos en el 2016, tenemos 6 hijos. Y justamente a propósito de eso, ¿cómo describiría usted su faceta como papá? Porque pues ciertamente ahora es poco común ver familias tan grandes, entonces es interesante conocer esta parte. Bueno, de las cosas más complejas y difíciles es ser papá, porque uno tiene que balancear, ¿verdad?, el apoyo a los hijos, el cariño, con también la disciplina y los límites. ¿Verdad? Y ese equilibrio es tremendamente difícil. Y la otra cosa que tiene que equilibrar es el tiempo. ¿Verdad? La única manera de apartar los riesgos relacionados con las redes sociales o con
digamos, situaciones sociales que puedan afectar a los hijos, es estar ahí para ellos, la compañía, la presencia. Cuesta un poquito balancear eso, ser papá es más difícil que ser neurólogo. ¿Y qué ha aprendido de esta convivencia con sus hijos? También ahorita que usted nos menciona que pues el tiempo con ellos es bastante valioso. Pues, bueno, tal vez lo que puedo decir que es tal vez más significativo es que desde que tengo hijos soy más humano. Veo en las personas que trato un poco la cara de mis hijos. Veo en mis estudiantes un poco la cara de mis hijos. O sea, lo que quiero decir es que me ha hecho reflexionar a tener hijos, qué debe estar sucediendo con los papás de las personas que estoy tratando, a quienes les estoy enseñando. Y cómo ese proceso, que es dificilísimo, ¿verdad?, que todos están empujando por salir adelante, cómo yo tengo que convertirme más bien en un favorecedor de todos esos procesos y no en un, ¿cómo decirlo?, en un obstructor o en un castigador. Me ha hecho más humano, definitivamente. Claro. Y bueno, ahorita tal vez podemos volver a esta parte cuando usted mencionaba, bueno, que trabaja con niños en el hospital y con relación a sus hijos. Al trabajar con esta población, ¿verdad? Y más en un hospital, ¿qué es la parte que usted considera como más sensible del trato con ellos? O bien, también para usted, ¿cuál ha sido esa experiencia con algún paciente o alguna paciente que tal vez lo ha marcado personalmente y laboralmente, pues? Bueno, esa pregunta es compleja, porque uno en la parte laboral todos los días tiene situaciones o se enfrenta a situaciones complejas que lo marcan. Cuando uno tiene que dar malas noticias o cuando tiene que confrontarse con que uno es humano y que lo que uno puede hacer por otra persona está muy, muy limitado. Muchas veces es muy frustrante y aterrizante, ¿verdad? Siempre uno puede escuchar y eso tiene muchísimo valor, y terapéutico inclusive. Siempre uno puede mirar a los ojos al paciente, a la mamá, al papá, ¿verdad? Siempre puede procurar tratar de interpretar qué está pasando por el corazón de ellos. Y eso tiene más valor que la carbamazepina que uno le receta o que la fenitoína. Eso se aprende con el tiempo, el valor de eso. Y a raíz de este vínculo, tal vez, digamos, entre la parte laboral, la parte académica que usted mencionaba, que también aprende mucho de sus estudiantes, ¿verdad? ¿De qué manera se organiza o cómo equilibra usted la carga de estas dos partes, de ser docente y de ser médico? Bueno, son muy complementarias, ¿verdad? Las dos se nutren muchísimo. Yo creo que anatomía, digamos, toda la parte de morfología humana, me ha enseñado a mí a la hora de interpretar estudios radiológicos o la fisiología alterada de las enfermedades, pues ha sido riquísimo esa interacción. Y del otro lado, ¿verdad?, yo les puedo contar a mis estudiantes cómo es que se ve en la realidad un problema de disfunción de lo que les estoy enseñando a ver. O sea, que son muy felizmente complementarios las dos disciplinas. Por supuesto, las dos consumen mucho tiempo, ¿verdad? Pero las curvas de aprendizaje implican mucho esfuerzo al principio y después una fase más como interpretativa. La parte más dura yo creo que ya hace años la pasé y ahora estoy más bien en una etapa donde es afinar cosas de las dos partes, tanto de la parte docente como de la parte clínica. ¿Y qué considera usted que le ha enseñado la docencia
a usted como persona, ¿verdad? Más allá de aprendizaje académico. Bueno, le cuento una anécdota. Los cursos de segundo año son cursos, como dije antes, ¿verdad? Difíciles. En algún momento tuve que ser coordinador de un curso de anatomía. Y esos son cursos difíciles porque tienen muchos contenidos, jornadas prolongadas de trabajo para los estudiantes. Entonces, yo planeo el curso, ¿verdad? Pongo los contenidos y amplío un poquito los contenidos, amplío un poquito las actividades. Viene el curso y la promoción del curso fue como 38%. O sea, me quedaron un montón de estudiantes, ¿verdad? Por supuesto, eso a uno lo preocupa. Entonces, cuando llego a la casa y le cuento a mi papá, ¿verdad? Me dice mi papá, vea, esa nota no es de los estudiantes, esa nota es suya. ¿Cómo que es nota mía? Sí, el promedio del rendimiento de los estudiantes dice cuánto usted les enseñó. O sea, que el problema ahí no fueron los estudiantes, fue usted. Eso usted tiene que modificarlo. Bueno, entonces le tomé la palabra y para el año siguiente lo que procuré hacer fue centrar mucho la docencia en el esfuerzo del docente. O sea, que el docente tenía que manejar muy bien lo que estaba enseñando y todos teníamos que revisar a modo de cátedra todo lo que se estaba enseñando semanalmente. Fue un esfuerzo muy grande, ¿verdad? También generó problemas internos, todo el cuento. Pero la siguiente generación tuvo un 92% de promoción, ¿verdad? Sin reducir objetivos, sin reducir contenidos. Se centró más el aprendizaje en el estudiante, pero con el docente enseñando, ¿verdad? Asumiendo que el docente está ahí para enseñar, no para juzgar cuánto sabe el estudiante, está para enseñarle. Y entonces, pues, eso me enseñó como regla de vida la docencia, ¿verdad? Que la nota no es del estudiante, la nota es de uno. Claro. Bueno, y gracias por compartirnos esta anécdota que también edifica mucho al cómo sus estudiantes también lo perciben. Y ahorita, acercándonos tal vez un poco al cierre de la entrevista, quisiera hacerle 3 preguntas un poco más yendo hacia la parte personal y tal vez podríamos empezar como, ¿con qué frase siente usted que resumiría su vida hasta este momento? Bueno, esa pregunta es difícil, pero yo creo que si quiere aprender, enseñe. Aplica para todo. Sí. Y si usted pudiera en este momento escribirle una carta, decirle de frente a su yo de 18 años algo, si tuviera la oportunidad, ¿qué le diría? Aproveche el día. Eso le diría. Okay. Aproveche el día. Y más allá de lo académico y de la parte médica que hemos escuchado, ¿qué legado le gustaría dejar a usted? Bueno, lo que tal vez me gustaría dejar de legado es que todos los que estamos en medicina tenemos tal vez la predisposición a ser un poquito prepotentes por el tipo de información que manejamos. Si algún legado me gustaría dejar es el insight de que solo sé que no sé nada, de que uno siempre tiene que estar revisando lo que cree que sabe, siempre tiene que estar revisando lo que cree que interpretó bien, porque las cosas cambian y los detalles que a veces escapan son críticos para la mejoría. Ok. Doctor, no queda más que agradecerle profundamente por este espacio, por habernos permitido conocer un poco más de su vida personal y de todas estas anécdotas que construyeron la persona que es usted hoy en día. Bueno, muchas gracias por la invitación y a la orden. Y nos vemos en un nuevo episodio de ¿Quién detrás de la ciencia? Las rapiditas. Bueno, y ahora vamos a conocer un poco las respuestas del doctor Sixto Bogantes a las rapiditas. ¿Lugar soñado para viajar?
Roma. Canción que le pone de buen humor. Ay, Country Roads de este hombre, ese es country. Ok. Bueno, Superpoder que le gustaría tener. el de calmarme. Comida que nunca rechazaría. Peruana. ¿Y qué prefiere, el día soleado o el día lluvioso? El día soleado. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias.